Desde otra perspectiva, porque me regalaron un portacomputadora que me enviaron desde Chile una alumna, le mando besos a Marian, gracias por este regalo espectacular y a Loreto por enviármelo, por supuesto. Te cuento, hoy sábado, antepenúltima clase de Historias Crueles y Dilemas Éticos, el Club de la Charla de los Intercambios Sinceros. En esta oportunidad, Bola de Cebo de Guy de Maupassant, un clasiquísimo de 1880. Si te gusta esta clase y si la estás viendo liberada, quiere decir que mucha gente compró tanto este curso, esta clase, como hizo aportes en el canal. Vos también hace aportes, comprame clases grabadas, etcétera. Así puedo seguir produciendo y liberando contenido y material. Muchas gracias. Abajo toda la info. Falta gente, incluso intentó entrar y no pudo conectarse, ya aparecerá. Pero yo decía de manera informal que debe haber información por ahí al respecto, lo acabo de pensar, si no realmente la hubiera buscado, pero que una de las diferencias entre lo que llamamos el cuento moderno que se empieza a sistematizar en este periodo, o sea, no es que no estaba, eh, esto es un siglo anterior a lo que sería el cuento moderno. No obstante, el cuento moderno que se empieza a sistematizar, un cuento clásico a la Poe, que luego da el cuento moderno que tanto hemos leído a partir del siglo XX, hay un cambio de velocidad. Y yo me pregunto si ese cambio de velocidad en algún punto no puede ser comprendido, analizado, puesto en relación con el cambio de velocidad de un periodo al otro, porque la revolución industrial no fue gratis para este mundo y hubo un cambio de velocidad. Guy de Maupassant todavía pertenece a una velocidad anterior. Es la bisagra entre esa velocidad y la velocidad que luego, que tampoco es la nuestra actual, que luego dará la velocidad a la que estamos en la actualidad, donde se desarrolla el cuento moderno. El cuento moderno me refiero al cuento a la Hemingway. Y acá nos encontramos, si ustedes buscan Guy de Maupassant, les van a decir que es un naturalista. Yo no creo mucho en esas disquisiciones naturalistas, costumbristas, realistas, más allá de que si una luego estudia letras, las tiene que estudiar y las tiene que sistematizar, porque estricto sensu, la real realidad es que estamos delante de un cuento, seguimos estando dentro del realismo barra costumbrismo. No obstante, se le dice naturalista porque es un disparate con respecto a este cuento, se le dice naturalista porque se supone que el naturalismo como tendencia científico-biológica, darwinista, digámosle así, intenta llegar a la objetividad de la cuestión, la literatura como mímesis que intenta retratar el espíritu humano, que el espíritu humano no es ni bueno ni malo, sino que depende de condiciones medioambientales para su desarrollo, y por ende se produce este tipo de literatura con pretensión mimética, realista y objetiva. Cosas que no existen en la literatura. Y yo decía que estas características son lo que hacen de un cuento como el que estamos delante, Bola de Cebo de Guy de Maupassant, lo hace de algún modo heredero de las narraciones orales populares que luego dieron lo que hoy llamamos literatura infantil. Ya saben que la literatura infantil no existe previo a la construcción como género y que se le dice literatura infantil a una cantidad de textos recopilados por otras personas, por ejemplo los hermanos Grimm, que estaban por ahí, esas narraciones. La gente se juntaba a contarse esos cuentos. Y todos esos cuentos que también tienen una extensa tradición y una genealogía, que la pueden, si quieren, remontar a las fábulas con animalitos, que son griegas incluso, son anteriores. No obstante, tienen una característica que es la moraleja. La bajada moral, vos podés decir dos puntos y la moraleja es dos puntos, tal cosa. Nunca hagas tal cosa. De lo cual este cuento también hereda esas características. Por eso les decía, si ustedes buscan, se van a encontrar que lo colocan como un cuento naturalista por su supuesta pretensión objetivista. A mí me parece un cuento que es panfletario, por lo menos en la actualidad es panfletario. Y eso puede ser que produzca estos efectos, como le pasó a Loreto, que hay que pedalearlo al principio, porque parece que no avanza más y que no arranca más, y que toda esa puesta en escena de este grupo social de 10 personas, casi como un experimento, 10 personas que tienen que coexistir, tienen que ver con un debate moral que
aparece hacia el final del texto, donde todo se acelera y todo ese tiempo que parecía que no transcurría más y que lento que era, brum, de repente se acelera y va más rápido, como hacia el último sprint. Obviamente en una literatura de este tipo, más allá de que este es un cuento consagradísimo, para que se imaginen qué consagrado es Guy de Maupassant y este cuento en particular, cuando Chekhov aparece, bueno, lo que está en el prólogo, que está muy bien ese prólogo de la edición que encontró Loreto y que subió al grupo y al Drive. Cuando Chekhov aparece, dicen el Maupassant ruso. Es como, y ahora apareció el gran cuentista, el Maupassant ruso. O sea, con este cuento se consagra Maupassant y se convierte en una categoría dentro del cuento. Obviamente los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, y tiene una línea de lo que podríamos decir literatura política o panfletaria que en Chekhov, por eso no puse ningún cuento de Chekhov, se hace insoportable. A mí me resulta, pobre Chekhov, ¿quién soy yo para decir que Chekhov es insoportable? Es tan maniqueo Chekhov, es tan maniqueo, los buenos son tan buenos, los malos son tan malos, y todo es cortado así como acá está el bien y acá está el mal, y no hay ningún tipo de... esto se puede dirimir a simple vista. Luego tiene una característica, por ser un cuento de 1880, que habla habla loas de las capacidades de Maupassant, que es este cuento funciona sin el contexto histórico. Pero este cuento fue escrito 10 años después, o sea, con el pan caliente, de la invasión de la guerra franco-prusiana que termina con la invasión de Prusia a Francia. O sea, los franceses que hay que decir algo de los franceses, miren, porque los franceses están de fiesta ahora, están prendiendo fuego todo, con nuevas técnicas insurreccionales. Estuve mirando ahí las cosas maravillosas que están haciendo en Nantes. Podemos decir cualquier cosa de los franceses, pero los franceses cuando tienen que hacer la insurrección, hacen la insurrección. Es como, cuando llega la insurrección, llega. Estuve viendo gente con amoladoras portátiles, amoladoras a batería, cortando chapas de vidrieras y caños con los cables de teléfono. Estoy fascinada. Bueno, en fin. Francia tiene toda una historia de trifulcas con Alemania, que obviamente siempre termina con Alemania vacunando a Francia, hay que decirlo, ¿no? Eh, viene antes de Adolfo, desde antes de Adolfo ya los franceses tenían esta serie de conflictos con sus vecinos alemanes. No obstante, si bien el contexto histórico es completamente, intenta ser completamente realista, mimético de la cotidianidad más flagrante, es un cuento que si ustedes no buscaron ni media palabra, cosa que espero que no haya pasado y que hayan ido a buscar el conflicto franco-prusiano, pero si ustedes no buscaron ni media palabra, no saben de qué estoy, cuando digo Prusia piensan que es Hungría, qué sé yo, no saben, creen que Alemania siempre existió, no saben nada de historia, el cuento funciona igual. ¿Vieron? Porque el debate moral no tiene que ver con las circunstancias históricas y el conflicto franco-prusiano. Obviamente, si ustedes van a buscar el conflicto, le van a entender todos los guiños nacionalistas republicanos a Maupassant, como por ejemplo que les moleste a los otros personajes que hay uno que canta la marsellesa, cosa que si no se ponen a indagar qué quiere decir eso, no se entiende. Por lo menos desde ciertos contextos, un contexto sudaca está bastante alejado. Bueno, y ahí viene esta cuestión que yo decía, hereda esta forma de la literatura pedagógica o de la pedagogía literaria que tiene que ver no con enseñar lectoescritura, sino con que, por eso yo decía que todas estas disquisiciones costumbrista, realista, son disquisiciones de la crítica hechas muchas veces desde fuera, más allá de las pretensiones de los escritores en cada momento histórico, que luego no dan cuenta de estas otras operaciones también analizadas por la crítica, que es que esta supuesta literatura hiperrealista llamada naturalista tiene como toda la literatura o como toda la literatura previa al mundo a este mundo apocalíptico donde nos toca existir, de creación de deseos y gestión de los deseos vía algoritmo, o sea, previo a la gestión algorítmica de los deseos, la literatura tiene una función modelizante, siempre.
¿Por qué? Porque la literatura pretende intervenir en el campo social, pretende tener una intervención. Entonces la literatura no copia la realidad, sino que pretende intervenir el mundo social y en esa intervención literaria del mundo social mediante el hecho artístico, eh, se modeliza o se puede modelizar la sociedad y se la puede modificar, o por lo menos eso cree la gente que escribe, ¿no? Yo personalmente no creo en eso, pero es una pretensión, es la pretensión modelizadora de la literatura. Justamente por eso el debate moral del cuento tarda en llegar y de hecho el cuento funciona, cosa que no se puede decir todos los cuentos, ahora vamos a señalar un ejemplo, funciona si no sabemos el contexto franco-prusiano. Y decía que iba a dar un ejemplo para que comprendan qué quiero decir con que la literatura funciona o no funciona. Siempre doy el mismo ejemplo porque es un muy buen cuento, realmente es un muy buen cuento, pero que si no sabes el contexto histórico no lo entendés. Yo este es un cuento que siempre se lo mando a leer a gente que no es de Argentina o gente que es de Argentina que tiene menos de 25 años y realmente no entiende lo que está leyendo, que es Esa mujer de Rodolfo Walsh. ¿Alguien lo conoce? ¿Lo han leído? ¿No lo han leído? Sí, no, ¿por qué? Esto es así, como digo, ¿qué opinan? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, Esa mujer de Rodolfo Walsh es un cuento que si ustedes no tienen las coordenadas, el trasfondo político, histórico, peronista y qué se hizo con el cuerpo de Eva Perón, no se termina de entender del todo. Cosa que a este cuento de Maupassant no le pasa. ¿Qué ibas a decir, Alex? Que seguro lo... Sí, que estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece un cuento excelente y siempre lo uso de ejemplo también, porque además sirve para ver cómo se puede estructurar un cuento casi sin narrador. Hmm. Es muy interesante. Sí, pero ¿qué opinas de esto que yo digo de que es un cuento que es difícil o no se termina de Sí, comprender del todo si vos no hay ninguna, obviamente esto es un guiño de Walsh, no es que Walsh no sabía lo que estaba haciendo, se equivocó. No claro. obstante, cuando lo lee una persona que no es de Argentina o que es de Argentina, pero o vive adentro de un tupper o es muy joven y no se enteró que a Eva todavía no se enteró. Esto es algo que te vas enterando, ¿viste? El peronismo. Te vas enterando el peregrinaje que hicieron con ese cuerpo, la momificación, las violaciones a la momia, etcétera, etcétera, todo lo que le pasó a Eva. También te enterás de Nelly que era la amante adolescente que muerta Evita, el tirano prófugo ingresa a la Quinta de Olivos, que es una chiquita de un colegio. Hasta ella lo reconoció, una amantecita que tenía menor de edad. Digo, porque si vamos a hablar de pedofilia, no siempre hablemos del libro de Nabokov, un día hablemos del general, por ejemplo, y Nelly. Entonces, como que te vas enterando. Bueno, si vos no te enteraste, todavía no llegaste a la parte necrofílica del culto con el cuerpo a Eva y todo lo que le pasó a ese cadáver, vos no entendés un pomo de qué está. O sea, sí, esto que dice Alex, entendés las figuras, entendés los tropos, entendés la construcción del cuento, entendés todo, pero decís, ¿de qué está hablando este tipo? Estas dos personas que están acá chupando whisky y hablando. ¿De quién es esa mujer? Y claro, es Eva Perón. No sabe todo el mundo que Eva Perón la momificaron y que el cadáver estuvo enterrado en Italia bajo otro nombre, que después volvió, que hacían rito con Isabelita y López Rega, en fin, la gente no sabe tanto de la historia argentina, lo bien que hace. Entonces es un cuento, a diferencia de este, que si no se repone el contexto histórico, no se termina de entender bien qué está diciendo el cuento. En cambio, Bola de Cebo es un cuento que si no entendemos la dimensión de la guerra, lo que significó para Francia esa primera derrota contra Alemania y un largo etcétera, de todas maneras, el debate moral acerca de la hipocresía humana, en fin, ahora lo vamos a ver porque tiene cantidad de ejes, se entiende igual. Luego, Las vueltas del destino, hay dos referencias directas, yo se las mandé, una que anticipa la historia francesa, de hecho, y otra que tiene que ver con la historia argentina de problemas entre regímenes totalitarios, o digámosle así, problemas, regímenes totalitarios, invasiones de otros países, aparatos represivos y trabajadoras sexuales.
Una tuvo que ver con Francia se vuelve un burdel previo a la invasión alemana durante la Segunda Guerra. Literal, Hitler mete ahí los burdeles los mete en Francia, básicamente. No sé si aprovecha lo que ya había, no sé si le parece un rasgo exótico, no tengo ni idea, pero lo que dice la historia es que es ahí donde se monta. Por supuesto, en este momento histórico todo el mundo conoce algo que se llama la resistencia francesa, que es la resistencia a Hitler, el desembarco a Normandía de las tropas aliadas, etcétera, ¿verdad? Lo que la gente no sabe, o a veces tiende a olvidar, es que casi que entró como por su casa Adolfo. Entonces, durante mucho tiempo hubo un grupo social, un grupo humano, que más o menos, volitivamente digo más o menos porque a saber cuál era el campo de acción, de volición, de decisión, de elección de todas esas mujeres que trabajaban en los prostíbulos franceses durante la Segunda Guerra para los oficiales de la SS. Digo, me pregunto si una tendría posibilidad de decir, como bola de cebo, por eso no es realista el cuento. Eso no funcionó en 1880, no funcionó en el siglo XX, no funciona en la actualidad. Donde una va a estar, una trabajadora sexual va a estar diciéndole a un oficial, en el caso de Maupassant, prusiano que acaba de ganar la guerra, o a un oficial del SS, no, yo no tendré sexo con usted porque mis valores republicanos y yo seré trabajadora sexual estigmatizada y denostada por todo este planeta. No obstante, creo en la democracia, la república y amo a mi patria. Y bueno, después de eso un tiro, o sea. No obstante, lo que la gente se olvida y que este cuento de algún modo, no diría que lo anticipa, pero pone sobre la mesa un conflicto que luego se suscitó históricamente, que recién, de a poquito, muy poquito, de a ratito, se empieza a escuchar ahora, pero de lo que mucha gente no habló durante años, que es el castigo social público, incluso muchas veces que llegó a los linchamientos, a la muerte delante de la gente. Estamos hablando de, no era la década del 50 cuando se gana la Segunda Guerra, de el pueblo francés hacia las que tuvieron que trabajar como trabajadoras sexuales durante la invasión alemana, que se conoce como las colaboracionistas horizontales y que tuvo que ver con rapar, vejar, humillar, maltratar, golpear y en muchos casos violar y luego asesinar públicamente a las mujeres que trabajaban en los burdeles que Hitler luego dispuso para los oficiales y los soldados alemanes en Francia. Yo no sé si conocían esa historia, si la habían escuchado nombrar, si sabían algo de esa historia, porque Francia se olvida que hizo eso, que luego castigó a las así llamadas colaboracionistas. Yo la pregunta que siempre me hago es, ¿qué posibilidades de no colaborar puede haber, más allá de que hasta cierto punto al principio todo el mundo medio que estuvo de acuerdo con esa invasión alemana a Francia, digo los franceses, y luego hasta qué punto se puede decir no trabajaré, como hicieron las trabajadoras sexuales de San Julián, que siempre contaba esta historia Osvaldo Bayer, que se negaron a atender a los oficiales que reprimieron a los trabajadores, a los obreros rurales anarquistas que fueron ajusticiados por esos policías y luego estas trabajadoras sexuales se negaron a atenderlos. Por supuesto, la historia es diferente porque no estamos hablando de valores patrióticos, en el caso de las putas de San Julián, sino de negarse ellas a hacer el trabajo para el aparato represivo del Estado argentino frente a estas otras historias. Pero me parece que es un contrapunto interesante y que hay que señalar, por eso yo les pasaba ayer las dos notas, las dos historias de tanto las trabajadoras sexuales de San Julián como lo que tuvo que ver con
estos linchamientos y vejaciones a las mujeres que trabajaron durante la invasión alemana a Francia. Y hay un tercer punto con el que se puede conectar, ya más contemporáneo y no histórico, que es la película de Lars von Trier's Dogville, que tiene mucha relación con este cuento, porque recordemos, no sé si la vieron a Dogville, después les mando un cineclub, en algún momento la enseñé, recordemos em, que medio que se complota este grupo humano para convencer a Bola de Sebo que realice contra su voluntad el trabajo, tal cual como pasa en la película de Lars von Trier. Bueno, es por esto, este tipo de cosas, como señalaba, de creer que una trabajadora sexual como Bola de Sebo luego puede negarse a atender a un oficial prusiano, o sea, tiene una capacidad de decir, no, esto yo no lo haré, y salir con vida, o sea, que no te maten los otros y que no te mate el pruso ese que está ahí, o sea, un disparate, como nada, no se lo creyó ni Maupassant mientras lo estaba escribiendo eso, como hasta qué punto una podría tener esa capacidad de decisión, que yo me niego a pensar, que sencillamente me parece que es una simplificación decir cuento realista, cuento naturalista, cuando en realidad es todo una escenificación con obviamente una construcción, una pretensión de realismo y de verosimilitud que no se le ocurre al cuento actual, ¿no? De que las cosas son así en 1880 en este mundo, como quien estuviera sacando una fotocopia de la realidad, y que pienso que tiene que ver más que ver con la literatura como uno de los medios privilegiados para ya sea aprender con la H intermedia, o sea, conocer, apropiarse de esto que se podría definir, no que yo crea en esto, pero la naturaleza humana, el espíritu humano, e intervenir en la realidad, que es lo que le interesa a Maupassant y lo que a mí me interesa que hagamos hoy con este cuento, más que ver las escuelas naturalistas, realistas y toda esa cuestión. O sea, el debate acerca de si esto es factible o no es factible, de si Bola de Sebo es víctima o no es víctima de la situación, si en realidad tiene un exceso de bondad que luego es desgraciadamente pagado por con quien le toca coexistir en el espacio público. Y obviamente una cierta moralina por parte de Maupassant, que en 1880 debe haber pasado más desapercibido de lo que hoy pasa o de lo que hoy podría pasar. Digo más desapercibido porque esto en 1880 tiene que haber sido un cuento completamente incendiario por donde lo miremos. Una puta de protagonista que se niega a hacer su trabajo, básicamente, o sea, que se va a la huelga de su propio trabajo, que a su vez tiene ideas republicanas propias y que lleva a la práctica, o sea, un disparate para el periodo, o sea, completamente literatura a la censura, si bien lo consagró, o sea, literatura por la cual luego te persiguen, básicamente. Si bien eso es cierto, en 1880 este cuento tiene unas características que hoy ya no las tienen por el paso del tiempo, lo cierto es que se habrán dado cuenta, por eso decía, bien maniqueo, los buenos son buenos, los malos son malos, los buenos son bondadosos y verdaderos y nunca mienten, y los malos son malos, hipócritas, pérfidos y taimados. Y en el medio no hay nada, están los buenos, están los malos. Bueno, sí, los que no se meten, podríamos decir que algún personaje hay que no participe tanto o no se meta. Entonces decía que no deja de salvar la historia de Bola de Sebo dado su ethos, es decir, sus características interiores, su idiosincrasia o su psicología de personaje. Esto es una de las características, Lorito, por cual este cuento es largo, como vos bien decías, porque si no, no alcanzás a desarrollar un psicologismo, no hay psicología del personaje, necesita más páginas, si no, no lo podría desarrollar. Entonces vuelvo a esta idea, donde Bola de Sebo todo lo hace
por una bondad intrínseca que parece que viene con la gente humilde, no sé. Bueno, que a mí me parece interesante discutir todo este entramado y relacionarlo. Yo siempre señalo esta película, una película clásica de los años 80 con Meryl Streep, que siempre la recomiendo. Buenísima la película que se llama, ahora me olvidé el nombre, ay, por favor, La decisión de Sophie. Véanla, para encontrarse con un ejemplo de al principio de la película no es trabajadora sexual, luego para sobrevivir a un campo de concentración durante el nazismo, en algún momento negocia más que vende porque nadie le da dinero, negocia con su cuerpo poder sobrevivir. No obstante, Sophie tiene que tomar una decisión que en absoluto es una decisión incómoda y que no tiene manera de ser resuelta. Y ahí nos encontramos con, bueno, lo digo de otra manera. Este es el motivo por el cual yo no tolero, por ejemplo, la literatura de Martin Cohen, porque es maniquea y no sé quién le hace creer que las cosas fueron así, pero las cosas no fueron así. Más que en su cabecita de creer que los buenos son buenos, los malos son malos y no estamos hechos todos de la misma materia. ¿Por qué lo digo? Porque tiene una novela qué sé yo, si tienen mucho tiempo y plata para perder, cómprensela y lean, qué decirles, pero no sé, se pueden ir de este mundo sin haberla leído, que no va a pasar gran cosa, cosa que no pasa, no sé, con el Satiricón de Petronio, si se van de este mundo sin haber leído el Satiricón de Petronio, se van sin algo, por decirlo de algún modo, que se llama Dos veces Junio, donde hay una chiquita em, apropiada, chupada, desaparecida en un campo de exterminio argentino que no importa con qué se la esté torturando, está embarazadísima además, no importa con qué se la esté amenazando, ella jamás delata a nadie. Vamos, chiques, el primer hierro caliente con el que le marquen la piel, van a ver cómo ustedes largan todo lo que saben y el resto lo inventan. Entonces, ¿a quién le quiere hacer creer que a la gente que la secuestraron, o peor, porque este es el problema. Cuando los protagonistas son muy buenos, así, que no importa con qué se los esté torturando, jamás entregarán a nadie. El problema es que luego hay gente que sí entregó, justamente porque le metieron una rata en el culo, por ejemplo, en Argentina, o le picanearon los genitales y largó todo lo que tenía y el resto lo inventó. Entonces ahí es donde la intervención en el campo social es señalar como la resistencia francesa, señalar a las malas mujeres, a las que en vez de hacerse matar por los oficiales del SS, dijeron vamos a sobrevivir y por el camino nos llevamos unos mangos, porque el capitalismo, mientras estos soretes se pelean, a ver quién la tiene más larga, el capitalismo continúa. Esta idea es de Rosa Luxemburgo, le valió la muerte por su propio partido político. Se ha dicho de paso en la guerra anterior, la primera. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, el maniqueísmo no es solamente inverosímil, los buenos son buenos, los malos son malos, la gente que es buena no importa, le pueden cortar al hijo en rebanadas delante y nunca dirá, nunca traicionará, nunca dirá el nombre que sabe, nunca inventará una historia para que dejen torturar al hijo. Bueno, el problema no es tanto ese, que es la inverosimilitud, nadie hace eso, nunca lo ha hecho, no ha pasado, sino que luego coloca los ejemplos históricos contrarios a eso, los coloca en el lugar de las malas personas que deben ser condenadas, como pasa con estas putas francesas, que bueno, además, como dice la historia, y hay que hacer una revisión, parece ser que a las putas francesas les fue mejor con los oficiales SS, porque eran más cultos que los franceses de mierda que iban a comprar sus servicios sexuales. Cosa que no me sorprende en lo más mínimo, parece que las trataban mejor, pagaban mejor, se bañaban más, olían mejor y hablaban varios idiomas. Así que más de una, no sé, tuvo un crash, puede pasar. Parece que eso dice la historia. Bueno, voy a cerrar un poquito el micrófono después de toda esta verborrea para escucharles a... Sí me sorprendió mucho que el prusiano para mí está puesto como una buena persona porque le pide a Bola de Cebo en vez de pedirle a todas las mujeres como podría ser.
Como que ese personaje está para mí puesto como bueno cuando debería ser puesto como malo, Hay se un supone. motivo por el cual le pide a Bola de Sebo y no a las otras mujeres, que tiene que ver con esta construcción del verosímil. ¿Cuáles son los motivos? Hay varios. O sea, los hombres dicen que es porque están casadas y los respetan, digamos. Bien, Pero a mí se me hace no, inverosímil, digo, ¿por qué no podría pedir a totalmente. todos? Exacto, y porque un ejército invasor es una técnica, la violación es una de las técnicas de guerra de los ejércitos invasores y no es nueva. Vino de antes esta técnica, no es de las contemporáneas. No, pero hay otros motivos. Bola de Cebo es un nombre horrible para un cuento en la actualidad, traducido al castellano es irreproducible directamente, te da otra cosa. No obstante, Bola de Cebo es la más linda del cuento. O sea, Maupassant se encarga de señalar que son todas medio feas o no te da para agarchártelas. A la que es será linda para esposa, pero para sexo no te da sexo. Y la que da sexo, justamente por sus redondeces y sus grasas depositadas en ciertas partes del cuerpo, tal cual lo dice Maupassant, ya me veo que me cancelan gordofóbica y estoy explicando el cuento de Guy de Maupassant, que eso es lo que va a pasar. No lo está diciendo yo, por favor, lo dijo Maupassant. Cancélenlo a él, que está muerto. En fin, por las redondeces y por eso se llama bola de sebo, porque la señora, el tejido adiposo se le depositó en ciertas partes del cuerpo que luego la hacen bella. Recordemos que estamos en el 1880, entonces se ve que la señora que debía ser calderona, tetona, tener sus muslos, sus piernas, bla, 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 esa es el objeto de deseo, el objeto sexual está señalado por ese cuerpo, no por las otras que son raquíticas, ínfimas, tísicas, que parecen enfermas. Esta es como la hija de una campesina bien criada en el campo, comiendo manteca y la leche sin desgrasar, que bueno, que es grandota, no es que es grandota porque es menuda, pero es tetona, es culona, es cuerpona. O sea, no es tonto el prusiano. Digo, a la hora de elegir, bueno, elige a la más linda. Y luego con lo que tiene que ver con una profesión, que esto se pierde de vista, pero que en 1880 no se perdía tanto de vista, que es quién sabe hacer lo que el señor quiere hacer. Evidentemente no esas señoras casadas, sino esta otra que trabaja de esto, que además tiene, lo digo en francés, ya que estamos con un cuento francés, el physique du rôle. Yo no creo que sea de bueno. Lo que sí lo muestra como un caballero. Por eso decía, mira las vueltas de la vida y la ironía, que es lo mismo que luego dicen algunas de las supervivientes a este escarnio, linchamiento, etcétera, perpetrado por los franceses hacia las trabajadoras sexuales francesas, es lo que muchas de ellas que sobrevivieron han dicho, que en realidad esos soldados, que si había que elegir soldados a los que atender, y había que elegir, porque de eso se trabajaba. Y es otra época, Mayra, viste que ahora levantás, abrís un perfil y aparece una persona que hace trabajo sexual, pero esto era el trabajo sexual, es el trabajo sexual de calle, es nuestro paralelo con el trabajo sexual de calle, no con gente de la universidad que se dedica al trabajo sexual, sino gente que trabaja de eso porque viene de otra clase social, básicamente. Muy bien. Y decía que vueltas las ironías de la vida, a la hora de atender a un cliente eran mejor los clientes franceses, cosa que suele pasar, ¿viste? Como a veces los clientes importados suelen ser mejor que los clientes nacionales. Suele ocurrir. Bueno, las vueltas de la vida, los oficiales de la SS parece que tenían mejor trato, mejor disposición hacia las trabajadoras sexuales francesas, tal cual este oficial prusiano que, ¿por qué no la viola? Es la pregunta, ¿por qué le pide? ¿Por qué no le impone? ¿Por qué no dice, o sea, claro, y la respuesta es, y vuelvo a esto de la realidad, la mímesis, etcétera, es que si no, no tiene un escenario para el debate moral, que es lo que le interesa. Y lo que le interesa es el debate moral, el debate acerca de la hipocresía de la gente. De hecho, lo inauguro yo, a ver qué piensan. De hecho, no es ni siquiera lo molesto.
lo indignante no es ni siquiera que esta gente, la otra gente, la convenza a bola de cebo que se acueste con este tipo para que puedan continuar el viaje. Lo indignante es el trato a posteriori de que ella acceda a hacerlo. Porque hasta ahí, más o menos decís, bueno, una estrategia de supervivencia. ¿No? Y todo el mundo la tuvieron que convencer, porque si no, esta que está subida a no sé qué idea megalómana, heroica, ya estamos vencidos. A ver, ya nos pusieron de rodillas, nos vamos a quedar para siempre acá, nos van a comer los bichos. Si vos no vas a ese cuarto a hacer de lo que trabajás. Ese no es tanto el problema. Hasta ahí una dice, bueno. Está bien, se complotaron, se pusieron de acuerdo para manipularla, lavarle la cabeza, convencerla, no obstante, lo que quiere esta gente es salir de acá, sobrevivir. Lo que es indignante es que luego ni comparten la comida con ella. Ni siquiera el que se hacía el amigote, el republicano que se hacía el amigote, que es el que cree que tiene autoridad moral, por eso juzga a todos los otros, ni un huevito le comparte del que está comiendo, nada. No le da ni una cortecita de pan con un huevito duro. Es decir, ese es el aliado que quería, vamos a traducirlo al cotidiano, ese es el aliado que quería sexo gratis. Porque después no le comparte, después de que la otra abrió la canasta y tenía de todo, claro, bola de cebo, por eso también el cuerpo que tiene. Buen diente la señora, come bien, entonces había llevado unas provisiones que pudo alimentar a 10 personas. Estas 10 personas no le comparten ni las migas. Es más que el complot para persuadirla lo que está en el escenario, sino luego le dan la espalda por completo, la tratan como si fuera, como si estuviera sucia por ser puta y por acostarse con un prusiano. Cuando ellos se lo pidieron y cuando todo el mundo sabe, incluyendo al público lector, que si no lo hubiera hecho todavía están ahí parados, que todavía están ahí en esa hostería sin poder moverse y probablemente hubiera pasado lo que estaba diciendo Mayra de que bueno, hubiera empezado a elegir otras mujeres eventualmente, todos. Bueno, ¿qué opina el resto? Les paro el coso así les da menos impresión que a ustedes cuando yo les pauso. Mm, Me hizo acordar mucho a... Hacía mucho no leía Maupassant. Y este no creo haberlo leído antes, había leído el Orla, creo. Pero me Ah, hizo acordar sí, no habías mucho leído. a... Mira qué raro. Me parece que no, había entrado por el del vampiro, digamos, por el Orla. Y no habías. Eh, Madame Fifi, porque suelen venir juntos. De hecho, la edición que pasó Loreto venían juntos. no, no, creo que Madame Fifi tampoco. Leí, Madame no sé, Fifi una vale la edición de pena. Alianza. Madame Fifi Dame. vale la pena leerlo. A mí también me gusta. Y también hay una suerte de trabajadora sexual vengativa. Es como Ahí Maupassant. va. Es muy de la trabajadora sexual que moralmente es más elevada que el resto de los ciudadanos franceses que son la corrupción hecha persona, corruptos Bueno, y espiritualmente. ahí es lo que te quería decir que me hace acordar, que era Justino, los infortunios de la virtud de Sade. Totalmente, ¿No? totalmente. O sea, este personaje que intenta hacer todo lo que está bien, pero una y otra vez es vejada por los políticos, por los aristócratas, por el sacerdote, por la policía, por Porque el no hay ministro. manera de... De hecho, ese es un tópico que lo vamos a encontrar como contenido en muchas formas, porque es el mismo Sí, tópico, miren el salto que pego, salto mortal, a ver si caigo, es el mismo tópico de la naranja mecánica. claro, No se puede ir contra un mundo social. En un mundo social donde todos son una reverenda basura, Alex Delarge es como todo el mundo. Cuando mediante el tratamiento ludovico lo vuelven bueno, que de bueno no lo vuelven nada, lo que le generan es una reacción rechazo. sí, conductismo puro y duro, el perro de Pavlov. Básicamente que cuando quiere hacer lo que siempre ha hecho, se le precipita una descomposición del cuerpo, se descomponga, etcétera, lo cagan a palos todos, porque afuera en ese mundo son todos como él era. Bueno, es ese mismo tópico que se inicia efectivamente desde Justine, donde Bola de Sebo es ese tipo de personajes, donde ella, Sí, pese a su mácula, no que yo crea, sino que
ya para traer lo que veníamos hablando la vez anterior. Pese a su mácula, luego tiene un espíritu, lo mismo pasa en Madame Fifi, tiene un espíritu más elevado que el resto de los ciudadanos que luego no realizan esas labores oprobiosas. Sí, a diferencia de Justin, porque el tópico es similar de la virtud castigada por el mundo, pero generalmente en Sade esa inocencia es castigada y vengada y son puestos los la maldad es considerada más sabia de alguna manera, ¿no? La Sí, astucia el artero, porque en definitiva totalmente. la que triunfa es Juliette, que es la hermana de Justin, que es las virtudes del vicio, La ¿no? corrompida. Exactamente, pero que se sabe desenvolver bien en ese mundo loco. Sí, y también otra diferencia es que esta mácula que tiene Bola de Cebo, no es que yo crea que la tenga, pero el mundo social no es que llega ahí, no sabemos cómo llega ahí, ya está acá, ya está ahí, de trabajadora sexual. A diferencia de Justin, que con todo lo que le pasa, bueno, eventualmente Justin date cuenta que no es por este camino de la bondad, es más por el lado por donde va tu hermana, del vicio. Por acá no vas a llegar a ningún lado, pero sí, yo creo que están las mismas. De hecho, se podría hacer Sade, Burgess, Maupassant. Me volví loca. Bueno, Hermoso. Pero, y además, y tenés que meterlo a Kubrick también en el medio, porque la diferencia entre Kubrick. y porque la diferencia entre el Alex Delarge de Kubrick y el Alex Delarge, o el Alex de Urgis, está en la redención por voluntad propia. Digamos, el tema del final entre el En libro y la peli. sí, En y la Kubrick, edad. el Kubrick y la edad, bueno, sí, obvio, sí, sí, Y la edad, sí. que Alex Pero, Delarge en la novela tiene 13 años. Es buenísimo. claro, sí. Pero bueno, esa cuestión de la redención por motus propio del final del libro para mí le baja muchísimo el precio. Tengo entendido, pero no sé, esto lo tendríamos que revisar. Tengo entendido que le pidieron el cambio, que fue como el diccionario. El diccionario de Nadsat Ah, que viene en la edición de hermoso. Penguin, que no es la Sí. primera edición. Es como que en algún momento dijeron, mirá, no vamos a lograr vender este libro. Esto No, de no. Bolche Jorocho no se entiende un cacho. Sí. Exacto. No se entiende nada, vamos a ponerle un diccionario. Tengo entendido, pero habría que revisar. En fin, lo acabo de improvisar, lo de la naranja mecánica, así que no sabría precisar más, pero me parece que puede estar más o menos estos mismos motivos que estamos hablando. Dale, Maray, que me levanta la manito. Otro ejemplo que se me ocurría de este tópico es la película Viridiana de Buñuel. Ah, no No lo sé vi. si la conocen. No. Ah, es increíble que fue de las pocas prohibidas por el Vaticano, porque es una monja muy buena, también pura mácula, todo lo bueno. Se le No, ocurre mácula es meter a la casa, mancha, guardi, ¿eh? perdón, inmaculada. Inmaculada, por eso la Virgen Sí. es inmaculada. Esta también es una monja ahí rubia, linda, buena, hereda mucha plata y se le ocurre ayudar a los pobres, abriendo su casa a todos los lincheras, toda la gente, Y y se los bueno, la termina termina, culeando a todos. no, la violan y le destruyen la casa, se Ay, como comen el todo, se protagonista, toman todo. como el papá de Alf. Tiene una vida muy interesante. Ese señor termina muy mal. Yo siempre pienso que ese señor en realidad el problema es que era famoso, pero no estaba haciendo nada malo. Vamos a decir, la gente lo escrachó, lo estigmatizó y demás, pero es medio como la monja. Lo que pasa es que le gustaba fumar pasta base con los lincheras de la puerta. Vivía en Los Ángeles, sabe la cantidad de linchera que debía encontrar por ahí para fumar pasta base y que le hicieran la cola. No daba muy al programa familia, además terminó, pero bajo 400 capas de denuncia, como tomar droga y ese tipo de droga y terminar siendo pasivo con gente en situación de calle, siempre da mal en Estados Unidos, no lo hagan. Bueno, se ve que vio la peli de Buñuel, Mayra, el señor.
Bueno, hay que ver la peli esa de Buñuel. Sí, es el mismo tópico, totalmente. Es esa misma idea de cómo la bondad y la virtud se ve corrompida. No obstante, insisto, lo que es interesante del personaje de Bola de Sebo y del debate de Maupassant, que también lo vamos a encontrar en Madame Fifi, es prácticamente el mismo, que Bola de Sebo, a diferencia de estos, a diferencia de Justina, a diferencia de esta monja que vos traes, Bola de Sebo sí es la puta. Por ende, para las ideas de la época, que en algún punto continúan hasta nuestro mundo social, hay que decirlo, eso la convierte en una paria, una no ciudadana, una persona deleznable, solo por trabajar de lo que trabaja. Y en Maupassant, en este cuento, es ella la que tiene el mayor valor humano, el mayor amor a la humanidad, la mayor solidaridad, la que es realmente la que no está espiritualmente corrompida por su mundo social como le pasa a los otros. No es una monja o una mujer a la que nunca, es una, que esto es el planteo de esos personajes. ¿Por qué se hace tanto si de esto trabaja ella? O sea, en otro contexto lo hubiera tenido que atender. ¿Por qué no lo atiende ahora y arranca este coche de una vez? Básicamente, claro que es lo que los otros se plantean, pero vuelvo, la indignación, no sé qué les parece a ustedes, la indignación me parece que se produce no tanto cuando todos se ponen de acuerdo para convencerla de que vaya y se coja al oficial prusiano, sino posteriori. Debería haber vuelto y deberían haberla aplaudido por ese sacrificio por la humanidad, pero sigue siendo, es como ese sacrificio por todo el grupo social, no la eleva dentro del grupo social. Luego no dicen, ah, miren, esta chica que compartió la comida, que hace, se sacrifica por todos nosotros, no. Por el contrario, la convierte en una persona deleznable, en una cómplice. Por eso daba el contrapunto con esta historia de la resistencia francesa. O sea, si me dijeras que Adolfo entró a París y la bombardeó, no la bombardeó, la dejó tal cual, con los museos, con todo hermoso, maravilloso, porque le gustaba el arte, estudió en el UNA, en el UNA, Adolfo, para que vean qué pasa cuando estudian Bellas Artes, pueden terminar como Adolfo. Estudió eso, básicamente. Entonces dijo, claro, qué lindo París, no vamos a romper acá. No vamos a decir, qué hermoso París, está lleno de arte. No vamos a romper esto, no vamos a tirar. Y cuesta creerlo por cómo es la narrativa posterior, pero a la gente no le pareció tan mal, ¿no? A ver si lo puedo decir de otra manera. Francia no estaba alineada al principio de la guerra contra Adolfo, como no lo estuvo Argentina, como no lo estuvo España, como no estaba la aristocracia inglesa, que es toda filo, hasta el día de la fecha, toda filofascista, son descendientes germanos. A ver, si esa gente que puede remontar el linaje 1500 años para atrás, en algún momento eran todos vikingos comiéndose un jabalí. Vamos a decir las cosas como son. Entonces, como se ve que en medio que son familia, como en Chile, los políticos, que de repente te das cuenta son toda familia, se casaron entre ellos, literal. Bueno, entonces, lo irónico es que luego de terminada la guerra y que se cuenta esta idea, se cuenta esta historia, que es el relato que luego la gente repite de que el malo era Hitler, no todos. Pregunten, yo siempre digo lo mismo. Vayan y pregunten en África quién era Winston Churchill, a ver qué les dicen. Porque para África, Churchill no es muy diferente a Adolfo en términos de lo que le hizo a las colonias, por ejemplo, las técnicas, etcétera, etcétera. Digo, no había buenos en este cuento. Las guerras se hacen todas contra la clase obrera. Se pone a pelear gente pobre que no termina de entender muy bien por qué está peleando, que luego muere en la guerra y la clase obrera queda siempre pauperizada a posteriori. O sea, ¿quiénes ganan? Los empresarios, que luego se juntan en esto.
parece, el relato no se ha modificado, que luego se juntan en algún lugar a ponerse de acuerdo con sus negocios y sus empresas, luego de que se ha hambriado y muerto el pueblo, o se ha visto asesinado en una guerra. Entonces, a posteriori, con la construcción del relato de buenos y malos, los aliados versus los nazis, como si no hubieran sido todos nazis. De hecho, en ese relato que se hace de los aliados, luego se saca a Stalin, porque comunistas no queremos en el bando aliado. Y Stalin, a ver si entendemos que esa guerra contra Hitler se gana porque Alemania no pudo, no contra Stalin, contra el invierno ruso, que parece que es algo contra lo que nadie puede y que los rusos siempre te tiran esa carta, te traen adentro de Rusia y esperan el invierno. A ver si puedes hacer algo con 40 grados bajo cero. Hay que ser ruso o, no sé, de Alaska para poder hacer algo con un frío de esas características. Entonces vuelvo, la ironía es que esa misma gente que no armó una resistencia pensando, va a venir Adolfo, hay que esperarlo aunque sea con un cóctel Molotov, luego de terminada la guerra, es la que dijo, ah, putas inmorales, traidoras a la patria, colaboracionistas nazis, cuando no digo que nadie, pero mayormente ahí lo que había era gente que no pudo elegir su destino, como suele pasar. Por ende, ¿qué le iba a decir? No, no, señor invasor nazi, no voy a tener sexo con usted. Que además es buen mozo, viene bien vestido y se ha bañado. Parece que se bañan más los alemanes que los franceses, no sabría decirles, pero parece ser, dicen todos, cuando buscas información dicen este tipo de cosas. No, no lo haré porque la patria, la república y soy francesa. Un tiro, un campo de concentración, a ver dónde crees que te ibas a terminar. Bueno, eso es lo irónico, que luego esa fue la gente que aprovechó, si quieren mi opinión, aprovechó para lo de siempre, la estigmatización y el señalamiento de las malas mujeres, que son las que comercian con el cuerpo o las que utilizan el cuerpo para sobrevivir, como hace todo el mundo, a ver con qué sobrevive el resto de la gente. Y vuelvo al maniqueísmo de la literatura. Si la literatura no es mimética, yo creo que no lo es, sino que tiene uno de sus objetivos es intervenir en la realidad, luego cuando se presentan personajes al punto tal inverosímiles con respecto a lo que un cuerpo puede, porque, insisto, hay que, a ver si después de que te meten una rata por la vagina, como hicieron los milicos en la Argentina, vos no terminás diciendo lo que sabés, lo que no sabés e inventando el resto. A ver si se creen que la tortura se hizo para que alguien confiese. Se hizo, por eso se llama terrorismo de Estado. El propósito no es que la gente diga lo que sabe, el propósito es otra cosa. Generar una subjetividad, cortar los lazos sociales, destruir el entramado de solidaridades y un largo, 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 etcétera. Luego, hacerle creer a quien lee, como en Dos veces junio, que alguien no va a decir o inventar o confesar, como los juicios inquisitoriales, literal, como la Inquisición en la Edad Media, que después esas señoras, así denominadas por la Inquisición bruja, dijeron lo que los inquisidores querían anotar, exactamente lo que querían escuchar, para que las dejaran de torturar. Obviamente la tortura no frenó, pero se anotó en un acta. Entonces, es igual o muy similar. El subproducto de ese maniqueísmo es creer que luego, ante ciertas circunstancias, hay otra posibilidad y que hay una suerte de sujetos que volitivamente pueden escoger esa otra alternativa. Es decir, se construye una superioridad moral, básicamente. Cuando me parece que a Maupassant, incluso a Maupassant con su moralina, no es la intención con bola de cebo, no es el primer rasgo característico, sino que la confronta con todas estas otras personas que parecen, así son denominadas en el cuento, decentes, pero que en realidad son horribles, son lo peor. Son peor que el soldado o que el oficial pruso, son peor que el enemigo, básicamente. Y a diferencia de bola de cebo, se entregarían al enemigo si eso sirviera para salvarse. Cosa que Bola de Cebo lo hace para salvar a los otros como sacrificio. Y ahí vuelve Justine, que es sacrificada a Bola de Cebo, ¿no? Qué maravilla.
Que santa, diría Moria, es una que santa. Bueno, ¿qué más? No, Cuando voy a... Sí, habla. no, no sé si del lado tanto del debate, pero a nivel de la construcción del cuento, me llamó la Mm. atención esto que todos coincidíamos que la primera parte es más difícil, ¿no? La primera es Más más espesa, tediosa, ¿no? más tediosa, y que justo tiene que ver, y que me parece como una especie de relación inversamente proporcional, que la primera parte, que es la del movimiento en la Sí, historia, la del carruaje, es la lenta, y la de la espera y el tedio y el encierro es la rápida, ¿no? Como que es sí, un efecto cruzado, sí, digamos. como de las velocidades, ¿no? Como el juego de Sí, velocidades. También hay una sí, realidad para producir ese juego de velocidades que si en la segunda parte hubiera, primero tiene que hacer esa primera parte tediosa para que esté el escenario, para que entendamos, para que produzca esa indignación, como esta chica compartió hasta la comida, lo compartió todo, con gente que tiene más que ella y que creyó que por el camino, no sé, creyó que iba a haber un McDonald's de camino y que se iba a poder comprar una cajita feliz. O sea, a ver, como hay que prepararse un poquito para salir de viaje. Bueno, necesita ese escenario para luego hacer el planteo, para producir la indignación. Y luego que si no se convierte en una novela. Si claro, sigue, si esa velocidad está puesta hacia el final, se convierte en una novela. Si el debate moral se hubiera colocado hacia el final, que el debate moral está al final, pero es corto, es como está expresado y después es el público lector quien tiene que sacar sus propias conclusiones. Pero si hubiera puesto todo ese debate, es Sade, es Justín, claro, básicamente. sí, Tendrían que haber debatido y los personajes ponerse a debatir y los personajes la hacen corta al final. Se toman un vino, un champán, celebran, bueno, nos vamos de acá, chao, chao, nos fuimos. Listo. sí. Casi que Y la están esperando, casi que se van sin ella por poco. real, sí. Real. Y la escena del republicano al que tampoco le da cabida a ella. Eso yo, ahora me quedó la duda porque no lo tuve tiempo de releerlo. Eh, Ella tiene una primera aproximación del prusiano que nosotros no vemos, o sea, ella se la lleva aparte del prusiano, le dice, aparentemente le dice que no, se le acerca de noche, la primera noche, el republicano, que lo ven por la mirilla, le dice que no, y después están estos llamados públicos a el capitán quiere saber si la señorita tanto se va a acercar o no. Exacto, Ok, exacto. ok. No me queda claro si la cronología de los encuentros era ella se niega al republicano primero y después vienen todos los avances del prusiano, o hay un primer avance del prusiano, luego el del republicano y después varios del prusiano. Nunca lo había visto así, pero lo que me acuerdo, yo sí lo releí para hoy, es prusiano, republicano, prusiano, prusiano. Si Ok, lo querés marcar así, como sería ok. así. Y eso es lo que a mí No, me hizo acordar, perdón que te sí, interrumpa, a Dogville, donde a Dogville, y que es un rasgo de Lars von Trier, porque en Ninfomaníaca también está, de que hasta el que es supuestamente bueno, si tiene la oportunidad, te va a querer coger. Hasta el que supuestamente te salvó, te entiende, no te está violando como los otros, hasta ese que es la característica del republicano. Sobre texto de la república, la libertad, la compañera, nos entendemos, lo que quiere es sexo gratis, básicamente. Es como cuando a mí me piden que les organice la bibliografía por mensaje directo en Instagram. No sé, a las trabajadoras sexuales no se les pide sexo gratis, a las profesoras de literatura y filosofía no se les pide que se organice una... ¿Qué puedo leer? Yo les digo que lean mis libros, aunque no tengan que ver. Siempre les digo, esto, mi libro. Y sí, la verdad que, ¿qué te voy a decir? Me estás pidiendo que me deberías pagar para que te organice bibliografía. Así que yo los mando a leer un libro que nada que ver mío. Siempre. Ya dejé de pelear y hacer el planteo moral, crecí, maduré, hice terapia
No sé bien en qué orden, y ahora les digo, léete este que tiene todo que ver. Literatura latinoamericana del boom de los 60. Léete el Games of Thrones que tiene todo que ver. ¿O no? Muy bien. Sí, Felipe, Pre- no, pregunta. preguntaba porque ese orden en todo caso hubiese marcado si ella se negaba antes del prusiano al republicano, Ajá. era como una cuestión de yo no estoy trabajando, no lo voy a hacer. Y después la otra es no lo voy a hacer porque ya le dije que no al prusiano, no me voy a delatar que ando con uno sí, con uno no. Eso puede estar. Que no está trabajando es lógico, está dicho. No Claro. obstante, si cuando releas el texto lo vas a ver las marcas de esto que te estoy diciendo, a ella le avergüenza lo que hace. No es a ella la que la vergüenza, la vergüenza es Maupassant. Es Maupassant el que coloca ahí la vergüenza. Y la vergüenza no es solamente porque luego tiene que atender gente con la que no querría trabajar, como nos pasa a todas, a ver si se creen. Por eso yo siempre digo, hasta los trabajos lindos, como hablar de cuentos, tiene su parte horrible, donde una luego se tiene que fumar prusianos y republicanos todo el tiempo y por esbozar una linda sonrisa, cuando en realidad lo que quisiera es matarles. No se puede, hay que pagarle la comida a Leotita, entonces no se puede, básicamente. Pero a ella le da vergüenza, y no solamente le da vergüenza porque tiene que luego trabajar con gente que no quiere trabajar, sino por lo que hace. Y luego, que esto lo hace muy bien y muy tempranamente Maupassant, hay que decirlo, 1880, no es joda, plantea la idea de que seas trabajadora sexual. No quiere decir que luego, es como, vuelvo a la analogía y salvando las distancias que son muchas. Em, que yo sepa de literatura o que parezca que sé de literatura no quiere decir que luego soy un delivery, un dispenser de te pido bibliografía y yo te la mando. No quiere decir eso. Bueno, es lo mismo. Es como, me parece que uno de los logros de Maupassant es plantear esta idea de que una violación o una coerción a- por sexo a una trabajadora sexual es violación, es violatorio, es abusivo, no importa que sea trabajadora sexual, no es que porque es trabajadora sexual luego imposible, como el capítulo de Despentes, imposible violar a una mujer tan viciosa. Bueno, no. Ahora, a ella su trabajo la humilla y no termina de estar del todo claro, a mi modo de ver en el texto, si lo que la avergüenza forma parte de su trabajo o tiene que ver con vivir en ese mundo social que hace ver a este trabajo como una cuestión indignante, poco decente, indecente. Entonces, ella algo, el personaje de Bola de Cebo, algo siente como, no solamente que preferiría no hacerlo por sus valores, su ideología y la política, sino que y porque no está trabajando, sino que, bueno, hay cosas que preferiría no hacerlas y las tiene que hacer, como este cuento el mismo, siempre el mismo cuento estereotipado del trabajo sexual, de que qué terrible hacer esas cosas. eh, En fin, con eso tiene que, me parece a mí que con eso tiene que ver. Qué pena que no lo revisaste, porque me parece que estaría bueno el debate para ver si viste las mismas marcas. A mí me parece que está muy marcado, no es que no es una trabajadora sexual del mundo contemporáneo, Bola de Cebo. No, no que no hayan sido así, yo no le creo a Maupassant, sino que Maupassant escribe desde una determinada posición donde este trabajo, pese a esta ironía donde ella es la más decente, ella es la menos corrompida por este mundo, no obstante tiene el trabajo más sucio. Parecería decir eso, por eso a ella le da vergüenza ese trabajo que tiene. Y por eso también parecería que está todo el tiempo tratando de limpiar la mácula con sus buenas acciones.
sí. También es interesante el tema de la organización del espacio del carruaje, ¿no? Eso Totalmente. Y como de que la la cena. jerárquica. Es un Sí, cuento para sacar y sí. sacar y esto que vos decías de las velocidades, de la arquitectura, del espacio, cómo está organizado, por supuesto. Sí, bueno, por algo es uno de los grandes cuentos, o este es uno de los motivos por los cuales es considerado uno de los grandes cuentos. Vuelvo a esto que les decía. El día que Chekhov apareció, a mí me parece un embole. Chekhov igual es insoslayable, lo digo ya, si una quiere escribir en su vida un cuento, no leer a Chekhov es ser bruta, no va a poder, es como no se puede hacer eso. Pero cuando apareció Chekhov fue un estruendo y lo compararon con Maupassant. La comparación fue, ha nacido un nuevo Maupassant y es ruso. Pero bueno, ¿qué más? A mí me pareció súper interesante que bastante al principio em, queda, queda muy claro que las víctimas de la ocupación mantienen, como dice en la versión que leí yo, su urbanidad francesa, ¿no? Es decir, comparten la mesa, comparten la comida con los soldados, y todo se hace con cortesía, ¿no? Y después, La politesse con francesa. claro, pero después con una que es de ellos y que los ha ayudado a seguir adelante, la cortesía y la urbanidad se les va Nuevamente, vuelvo al completamente, ¿no? destino trágico de la ironía. Esto se le representó al pueblo francés, se le puso adelante. Yo quisiera ver si todos esos alemanes que invadieron Francia no hubieran sido atendidos como fueron atendidos por esos burdeles franceses. ¿Qué hubiera pasado en Francia? Eran los SS, a ver si nos entendemos. En una de esas se le chispoteaba el moño a alguno y toda esa producción de dopamina y serotonina, producto de que te atendieron bien en el servicio, la trasladabas, toda esa libido la trasladabas a, vamos a torturar a la gente de este país, a la cual también torturaron, pero que si tenemos que comparar con lo que hicieron en el propio, o lo que hicieron en Polonia, por ejemplo, fue bastante más leve. No en términos de muerte, sino en términos de poner un campo de exterminio como había en Alemania, por ejemplo, o organizar guetos. Entonces, fíjate, sí, tal cual, la ironía del destino. Totalmente. Esa gente, como vos bien decís, Alex, esto es importantísimo lo que está trayendo a colación Alex, porque ahí está la hipocresía. Y para quien sabe leer, ve la alianza. La alianza es de clase y es internacional. Entonces, esta gente es aliada entre ellas, pese a ser enemiga en una guerra. Y por eso no se tiran mierda. Y vuelvo a algo que ya ha salido en este curso y que siempre lo señalamos, porque es una novela que a mí me gusta mucho. Nunca me acuerdo el autor, porque el autor tiene un nombre rarísimo japonés, pero Alex se va a acordar porque es más culta, que es Lo que queda del día. Lo que queda del día, que hicieron una gran película hablando de novelas que llegan al cine, es buenísima la película con Emma Thompson. Ishiguro, ¿Y Shiguro es? El, Kazuo Ishiguro. bueno, Lo que queda del día, Sí, novelón. sí, es Kazuo Ishiguro, sí. Muy bien, ahí Que está, ¿viste? tiene Va, también acordar tiene por un libro de caso. cuentos de música, son todos relacionados con la música, Ay, es lo muy hermoso. amo. Lo Pero sí, amo. Kazuo Casu. Ahora me Ishiguro voy a es el de la acordar que... por Casu, porque ahora hay una cantante Casu, entonces me voy a acordar. Bueno, este Claro, maravillosa cantante. Casu Ishiguro, esta novela buenísima, donde los nobles ingleses, la nobleza inglesa, se sienta a la mesa con los alemanes que luego van a invadir. Tienen relaciones políticas y tienen esta politez que acá está puesta como francesa, como un rasgo francés, civilizatorio, somos la civilización, que pero para mí es un rasgo de clase, tiene que ver con la clase social. Por eso luego digo, ellos después se van a entender entre ellos. Si ustedes creen que, por decir algo, el conflicto Ucrania-Rusia está afectando a los oligarcas ucranianos y rusos, se equivocan. Esto lo paga la gente que luego queda pauperizada, diezmada, etcétera.
Insisto con que Rosa Luxemburgo se negó a que Alemania fuera a la Primera Guerra Mundial, que el proletariado vaya a la Primera Guerra Mundial, y terminó asesinada por este tipo de ideas. No había que pelear. Bueno, la guerra de Vietnam, todos los afrodescendientes racializados norteamericanos que se negaron, ¿a qué van a ir a matar vietnamitas? ¿Para quién? ¿Para el país que los hizo esclavos y que los tiene esclavizados hasta el 2023? Olvídate, anda vos si querés. ¿Querés invadir Vietnam? No sé, yo no voy. Que vaya otro, con nosotros no cuentes. Esta idea está, pero muy bien lo que señalas, Alex, justamente de que son civilizados con los enemigos invasores, pero con la que le sacó las papas del fuego, compartió la comida, se sacrificó con ellos, no porque sucia, no porque soltera, no porque comercia con servicios sexuales. Que luego no sabemos cuáles fueron, tal vez le leyó un cuento. No está en el cuento lo que hizo. O sea, digo porque no sabemos qué quería el señor prusiano. Quizás vieron que hay gente que en realidad tiene ese tipo de fantasías. Lo que quería que alguien le diera la mamadera, no sé. ¿No? Y bueno, de repente. Pero, señora cochina inmoral. Sí, ¿qué más? Esto se relaciona con lo que dijo Felipe, de cómo está organizado el espacio, de las jerarquías espaciales, quién es quién en términos de clase social y privilegios, etcétera. Que nuevamente, tanto al principio como al final del cuento, vuelve a aparecer con quién se sienta cerca de ella, quién está cerca de esta persona, como si fuera contagiosa. Muy bien, ¿qué más?